Ellos dos son cubanos, aquellos dos que están allá son los que trabajan conmigo. En las últimas horas, el nombre de César Évora ha vuelto a ocupar titulares, generando una ola de comentarios y preocupación entre sus seguidores. La información fue confirmada recientemente, y aunque no se trata de un escándalo ni de una alarma grave, sí revela un capítulo profundo de su historia personal que muy pocos conocen. Antes de comprender el presente, es imprescindible mirar hacia atrás, a esos años en los que todo era incierto. César Évora, nacido el 4 de noviembre de 1959 en La Habana, creció rodeado de arte gracias a sus padres, pero también marcado por silencios, ausencias y decisiones que moldearían para siempre su carácter y su trayectoria. Su pasado explica mucho más de lo que imaginamos. Para comprender la dimensión de la noticia que hoy vuelve a colocar a César Évora en el centro de la conversación pública, es necesario adentrarse en los primeros capítulos de su vida, aquellos que marcaron silenciosamente su futuro. Como mencionamos antes, el actor creció en un entorno artístico, pero su infancia no estuvo definida únicamente por colores y melodías. Durante casi 2 décadas, su padre permaneció largas temporadas fuera de casa, enviando cartas cada 6 meses. Aunque eran gestos de afecto, no podían sustituir la presencia cotidiana. Esa distancia formó en César un carácter disciplinado, reservado y profundamente sensible, cualidades que más tarde serían visibles en cada uno de sus personajes. Criado principalmente por su madre y su abuelo, vivió en un hogar sencillo donde el esfuerzo era una constante. Mientras muchos niños compartían los días con sus padres, él aprendió a esperar noticias por correo, un ejercicio emocional que lo acompañaría durante años. Pese a ese vacío, su interés por la lectura, la expresión y la interpretación empezó a florecer desde muy joven. El talento parecía inevitable. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir un camino profesional, optó inicialmente por una decisión práctica: estudiar geofísica, buscando estabilidad y un futuro seguro. Lo que nadie imaginaba entonces era que, detrás de esa elección racional, se mantenía encendida una vocación que cambiaría por completo su destino, y esa llamada interior estaba a punto de manifestarse con una fuerza que definiría el rumbo de su vida. A medida que avanzaban los años, aquello que parecía un camino definido comenzó a transformarse. Aunque la geofísica ofrecía estabilidad y un futuro previsible, dentro de César Évora crecía una inquietud silenciosa, una necesidad de expresión que no lograba ignorar. Las largas horas de estudio y los días estructurados contrastaban con su sensibilidad artística, alimentada desde la infancia por la influencia de su padre y por la observación constante del mundo que lo rodeaba. Fue entonces, alrededor de los 18 años, cuando tomó una de las decisiones más determinantes de su vida. Impulsado por una intuición firme, se presentó a una prueba para la televisión cubana, compitiendo con cientos de aspirantes. Contra todo pronóstico, resultó seleccionado entre más de 500 candidatos, un hecho que no solo confirmó su capacidad, sino que también abrió una puerta que cambiaría definitivamente su destino. Ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo. Durante la década de 1980 participó en diversas producciones cinematográficas en Cuba, acumulando experiencia, aprendizaje técnico y una comprensión más profunda del oficio actoral. Cada papel, por pequeño que fuera, le permitía explorar emociones, perfeccionar gestos y entender la responsabilidad de representar historias humanas con autenticidad. Sin embargo, el entorno artístico cubano, aunque rico en talento, ofrecía oportunidades limitadas para quienes aspiraban a crecer más allá de las fronteras nacionales. El joven actor comenzaba a sentir que su trayectoria necesitaba un nuevo escenario, un espacio donde pudiera expandir su potencial y acceder a proyectos de mayor alcance. Esa sensación de búsqueda, unida al deseo de superación personal, empezó a fortalecerse poco a poco. No era una decisión impulsiva ni un sueño pasajero, era una convicción madura, construida sobre años de esfuerzo y reflexión. Mientras consolidaba su presencia en el cine cubano, se acercaba silenciosamente el momento de tomar otra gran decisión, una que implicaría dejar atrás su país, su rutina y parte de su historia. Una elección que, aunque desafiante, terminaría por definir la carrera del actor que millones conocerían años más tarde. Y así comenzaba a gestarse el paso más arriesgado y trascendental de su vida. La creciente necesidad de expansión profesional llevó a César Évora a contemplar una decisión tan arriesgada como irreversible. Tras consolidar una presencia respetada en el cine cubano, comprendió que su futuro artístico necesitaba un escenario más amplio, capaz de ofrecerle nuevos retos y la posibilidad de proyectarse internacionalmente. Esa convicción lo acompañó durante meses, hasta que finalmente, a comienzos de la década de 1990, tomó el paso que transformaría toda su trayectoria: emigrar a México. El movimiento no fue sencillo. Implicaba dejar atrás su país natal,
sus costumbres y un entorno profesional donde ya contaba con reconocimiento. Llegar a México significó empezar desde cero, enfrentarse a una industria más competitiva y adaptarse a dinámicas de trabajo completamente distintas. La televisión mexicana, especialmente bajo la estructura de Televisa, exigía rapidez, disciplina y una versatilidad que pondrían a prueba su capacidad. Los primeros meses estuvieron marcados por la incertidumbre. Aunque compartía el idioma, descubrió que existían diferencias culturales, expresiones propias y un ritmo de producción que requería una adaptación inmediata. Lejos de desanimarse, asumió cada desafío con la misma determinación que años atrás lo llevó a cambiar la geofísica por la actuación. Aceptó papeles pequeños, consciente de que cada aparición representaba una oportunidad para demostrar profesionalismo y construir confianza. Poco a poco, su presencia comenzó a llamar la atención de productores y directores. Su voz profunda, su porte imponente y su capacidad para transmitir emociones complejas lo hicieron destacar rápidamente entre otros actores. La apuesta por México empezaba a dar frutos, y el actor mostraba que su llegada no era una coincidencia, sino el resultado de disciplina y entrega. Sin embargo, más allá de los logros iniciales, aquel cambio de país también implicaba un proceso personal profundo. Aprender a convivir entre dos mundos. Aunque México comenzaba a convertirse en su nuevo hogar, Cuba seguía presente en su memoria afectiva. Era un equilibrio delicado, construido día a día mientras luchaba por consolidar su lugar en una industria que no perdonaba titubeos. Lo que entonces parecía un salto al vacío se convertiría en el capítulo más determinante de su carrera. Y sin saberlo aún, estaba a punto de protagonizar algunos de los proyectos más emblemáticos de la televisión latinoamericana. La decisión de comenzar una nueva vida en México pronto demostraría su acierto. Tras superar los primeros meses de adaptación, César Évora empezó a recibir papeles cada vez más relevantes en producciones que marcarían a toda una generación de espectadores. Su disciplina, sumada a una presencia escénica inconfundible, lo convirtió rápidamente en uno de los actores más solicitados por los grandes proyectos de la televisión mexicana. Uno de los primeros impulsos decisivos llegó con su participación en Corazón Salvaje, una producción que en 1993 captó la atención nacional e introdujo su nombre a un público mucho más amplio. Su interpretación llamó la atención por la fuerza emocional y la solidez que transmitía en cada escena. Tan solo un año después, volvió a consolidar este crecimiento con su aparición en Agujetas de color de rosa, ampliando su visibilidad y abriendo la puerta a papeles de mayor peso. La evolución fue rápida y constante. De roles secundarios pasó a personajes centrales, hasta que en 1998 protagonizó El privilegio de amar, una de las telenovelas más exitosas de la década. Este proyecto no solo reforzó su prestigio en México, sino que también lo proyectó a nivel internacional, ya que la producción fue distribuida en varios países y lo convirtió en una figura reconocida en toda América Latina. En los años siguientes, su participación en títulos como La madrastra, La esposa virgen y Mundo de fieras reafirmó su versatilidad. Podía encarnar personajes firmes y autoritarios, o figuras sensibles y profundas, siempre con una naturalidad que conquistaba al público. Su trabajo le valió nominaciones y premios, reflejo de un esfuerzo sostenido a lo largo de más de una década. Además, en 1999 obtuvo la ciudadanía mexicana, un gesto simbólico que representaba no solo gratitud, sino también la integración plena en el país que lo había recibido y le había permitido crecer. México se convirtió en su hogar, en el lugar donde formaría familia y construiría una carrera sólida y respetada. Sin embargo, mientras su reconocimiento aumentaba, también comenzaban a surgir comentarios, especulaciones y una atención mediática más intensa. La fama traía consigo una nueva etapa, llena de oportunidades, pero también de retos personales que pondrían a prueba su discreción y su fortaleza emocional. A medida que su presencia en la pantalla se fortalecía y su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en los créditos principales, César Évora comenzó a experimentar una realidad inevitable para cualquier figura pública: la exposición mediática. La fama no solo trae reconocimiento, también despierta curiosidad constante sobre la vida privada de quienes se encuentran frente a las cámaras, y el actor, acostumbrado a un carácter reservado, tuvo que aprender a convivir con este nuevo escenario. Uno de los temas que más atención generó fueron sus colaboraciones con la actriz Victoria Rufo. La química que demostraban en pantalla era tan convincente que rápidamente surgieron especulaciones sobre una posible relación fuera de los estudios. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones ni evidencias que respaldaran estas versiones. Lo que el público veía era el resultado de profesionalismo, interpretación sólida y una conexión actoral construida durante muchas horas de trabajo. Con el tiempo, otras publicaciones comenzaron a circular. Algunos medios insinuaban tensiones, separaciones o situaciones familiares complicadas,
todas ellas sin fundamento verificable. La lógica del espectáculo muchas veces amplifica rumores que nacen de escenas, fotografías o simples coincidencias, algo que Évora entendió muy pronto. Consciente del impacto que estas historias podrían generar, optó por mantener una postura prudente, evitar confrontaciones públicas y no alimentar titulares especulativos. Esa estrategia, basada en el silencio respetuoso, tuvo un efecto significativo. Mientras otros artistas quedaban atrapados en polémicas innecesarias, él preservaba su imagen con discreción, fortaleciendo la confianza tanto del público como de productores y directores. Esa coherencia le permitió continuar con proyectos importantes sin que los rumores afectaran su trayectoria. Pero detrás de la serenidad exterior existía un reto emocional. La atención constante y el escrutinio mediático pueden generar presión, especialmente para alguien cuya infancia estuvo marcada por la distancia emocional y una necesidad profunda de privacidad. Sin embargo, César transformó ese desafío en un ejercicio de equilibrio, proteger su vida personal sin descuidar su compromiso con el público. Lo que parecía una etapa complicada se convirtió en una muestra más de su madurez y profesionalismo, y mientras la industria seguía cambiando, lo que vendría después revelaría aspectos aún más íntimos de su historia. Mientras la atención mediática continuaba centrada en su vida profesional, un aspecto mucho más íntimo de la historia de César Évora comenzaba a despertar interés entre el público: su vida familiar. Detrás del actor disciplinado y reservado existía un hombre que, al igual que muchos, tuvo que enfrentar decisiones difíciles, separaciones dolorosas y responsabilidades que trascendían cualquier guión televisivo. Su primer matrimonio terminó en un proceso discreto, lejos de titulares y declaraciones públicas. De esa etapa nacieron sus hijos Rafael y Mariana, quienes permanecieron en Cuba junto a su madre después de la separación. Para el actor, esta distancia geográfica representó uno de los desafíos más complejos de su vida. Mientras construía una carrera sólida en México, sus hijos crecían en otro país, lo que lo obligaba a mantener el vínculo mediante llamadas, viajes ocasionales y un esfuerzo constante por estar presente pese a las limitaciones. Años más tarde encontró estabilidad emocional junto a Vivian Domínguez, con quien formó una relación basada en apoyo mutuo y discreción. De esta unión nació su hija Carla, quien creció a su lado en México y compartió de forma más cercana la vida cotidiana del actor. Esta nueva etapa le permitió experimentar una paternidad distinta, más cercana y equilibrada, aunque sin borrar el peso emocional de la distancia con sus hijos mayores. Para Évora, mantener su vida familiar alejada del espectáculo no era solo una preferencia, sino una necesidad. Protegía a los suyos de la exposición mediática y evitaba comentar sobre conflictos o situaciones privadas. Quienes trabajaron con él coinciden en que su sentido de responsabilidad y su dedicación al hogar son rasgos fundamentales de su personalidad, incluso cuando su agenda profesional lo obligaba a jornadas extensas y compromisos continuos. Este equilibrio delicado entre fama y vida íntima lo acompañó durante toda su trayectoria. Las experiencias vividas, la ausencia paterna en su infancia, la migración, la separación de sus hijos mayores, moldearon su visión sobre la paternidad y el afecto. Cada paso lo llevó a reflexionar sobre el valor del tiempo, la importancia de la presencia familiar y la necesidad de construir vínculos sólidos más allá de las distancias. Sin embargo, mientras su vida personal encontraba cierta estabilidad, comenzaba a gestarse un periodo de cambios en la industria y en su propio entorno emocional. Y esos cambios revelarían nuevos matices de su historia, algunos marcados por pausas inesperadas, silencios prolongados y una etapa en la que incluso su figura pública parecía alejarse del ritmo habitual de la pantalla. Tras años de presencia constante en la pantalla y de éxitos consecutivos, la trayectoria de César Évora entró en una fase distinta, marcada por pausas más prolongadas y una disminución natural en la frecuencia de sus apariciones. La industria de las telenovelas, conocida por su ritmo acelerado y su permanente necesidad de renovación, comenzaba a dar protagonismo a nuevas generaciones, mientras algunos actores consolidados adoptaban un rol más selectivo en los proyectos que aceptaban. Para Évora, esta transición no significó un retiro, pero sí un cambio en el ritmo de trabajo. Los periodos sin grabaciones, antes escasos, empezaron a ser más frecuentes. Para cualquier intérprete acostumbrado a largas jornadas en foros y sets de producción, ese silencio puede generar sensaciones ambiguas. Por un lado, la oportunidad de descansar y dedicarse a la vida personal. Por otro, la incertidumbre sobre el futuro profesional. A esta etapa se sumaba un factor emocional adicional: la distancia con parte de su familia en Cuba. Aunque mantenía comunicación constante con sus hijos mayores, las visitas no siempre podían realizarse con facilidad. La combinación de responsabilidades en México, compromisos laborales y diferencias entre países hacía que cada encuentro requiriera una planificación cuidadosa.
Esa realidad reforzaba en él un sentimiento dual, una identidad dividida entre el país que lo vio nacer y el país que le brindó una nueva vida. En diversas entrevistas, el actor reconoció que, pese a su gratitud hacia México, nunca dejó de sentirse cubano. Sus raíces permanecían vivas, influenciando su carácter y su forma de interpretar papeles. Sin embargo, esa misma conexión afectiva también despertaba una nostalgia inevitable en los periodos de menor actividad, cuando había más tiempo para reflexionar sobre lo vivido, lo perdido y lo que aún estaba pendiente. Durante estos años más tranquilos, Évora aprovechó para dedicarse a su bienestar personal. Estableció rutinas más estables, pasó más tiempo con su familia cercana y se concentró en proyectos que realmente le aportaran crecimiento artístico. Lejos de representar un declive, esta etapa se convirtió en un momento de madurez, un espacio para reconocer lo construido y evaluar con serenidad el camino recorrido. Pero incluso con esta perspectiva equilibrada, la opinión pública empezó a especular. Algunos medios comenzaron a cuestionar su ausencia temporal, interpretándola como señal de problemas profesionales o incluso de salud. Ninguna de estas versiones estaba confirmada, pero su circulación añadía presión a un periodo ya de por sí sensible. Lo que vendría después mostraría que, detrás de esos rumores, existían realidades más profundas, algunas relacionadas con su entorno familiar y otras con la manera en que afrontó un nuevo tipo de desafío emocional. Era el inicio de una etapa que revelaría matices aún más humanos de su historia. A medida que los periodos de menor actividad profesional de César Évora se hacían más visibles, comenzaron a surgir especulaciones en redes sociales y espacios de entretenimiento. Algunos mensajes insinuaban que el actor atravesaba problemas de salud, mientras otros incluso sugerían un posible retiro anticipado. Estas versiones, aunque carentes de fuentes verificables, se difundieron con rapidez debido al reconocimiento internacional del intérprete y a la falta de información oficial durante esos meses de silencio. Sin embargo, el propio actor desmintió en distintas oportunidades cualquier diagnóstico alarmante. Explicó que su ausencia obedecía a decisiones personales, al deseo de equilibrar trabajo y vida familiar y a la necesidad de seleccionar con mayor cuidado los proyectos a los que quería dedicar su tiempo. Pese a ello, los rumores continuaron circulando, alimentados por la sensibilidad del público ante la posible vulnerabilidad de una figura tan querida. Lo que sí era cierto es que, en su entorno más cercano, se vivió un episodio que afectó profundamente al actor: el delicado estado de salud de su padre, Tony Évora, quien sufrió un infarto cerebral. Aunque la relación entre ambos había estado marcada por la distancia desde la infancia, el vínculo emocional nunca desapareció del todo. Para César, enfrentar la fragilidad de un ser querido significó un momento de reflexión y preocupación genuina. Este episodio, más que cualquier rumor externo, influyó en su estado anímico y en su necesidad de permanecer discreto durante un tiempo. No era un asunto para los titulares, sino una situación personal que manejó con la reserva que siempre lo ha caracterizado. Lejos de convertir el tema en una exposición mediática, prefirió sostener su vida profesional con normalidad mientras procesaba la situación en el ámbito íntimo. Respecto a su propia salud, no existen registros públicos ni declaraciones oficiales que indiquen enfermedades crónicas o condiciones que pusieran en riesgo su trayectoria. De hecho, su continuidad en nuevos proyectos y su presencia estable en la televisión demostraban que mantenía una rutina adecuada y un compromiso sólido con su bienestar físico y emocional. Los rumores finalmente se diluyeron con el tiempo. No se transformaron en noticias confirmadas y quedaron como simples especulaciones surgidas durante un periodo de menor visibilidad. Pero este capítulo dejaba entrever algo más profundo. Incluso quienes parecen fuertes y estables pueden enfrentar silencios, angustias familiares y momentos que invitan a detenerse y mirar hacia adentro. Y muy pronto esas experiencias se mezclarían con otras pérdidas y despedidas que marcarían una nueva etapa en su vida. Las preocupaciones por la salud de su padre no fueron el único episodio que llevó a César Évora a una reflexión profunda. A lo largo de su carrera, el actor presenció despedidas que, aunque discretas, dejaron huellas significativas en su vida personal y profesional. El paso del tiempo, la evolución natural de la industria y la partida de colegas con quienes compartió foros y grabaciones añadieron una capa de sensibilidad a una trayectoria ya marcada por momentos de introspección. La muerte de compañeros de generación, actores y actrices con quienes coincidió en los años más intensos de la televisión latinoamericana, representó más que simples noticias del medio. Eran recordatorios del valor del tiempo, de la fragilidad de los vínculos humanos y del impacto emocional que estos capítulos dejan en quienes continúan trabajando frente a las cámaras. Aunque Évora nunca convirtió el duelo en un tema público, se sabía que cada despedida resonaba en su interior con un peso especial. A estas vivencias se sumaba la distancia inevitable con parte de su familia en Cuba.
Estar lejos de sus raíces complicaba aún más los momentos en los que surgían situaciones delicadas. No siempre era posible viajar, ni estar físicamente presente, lo que añadía un sentimiento de impotencia que muchos inmigrantes comparten. Esta dualidad, pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, se hacía más evidente en los periodos de vulnerabilidad emocional. Quienes lo conocen destacan que, pese a estas pérdidas, César mantuvo una actitud serena y respetuosa. Nunca buscó protagonismo en situaciones dolorosas, ni utilizó estos episodios como recurso mediático. Su estilo reservado lo llevó a manejar cada experiencia en silencio, compartiéndola únicamente con su círculo más cercano. Su forma de sobrellevar el duelo reflejaba el mismo profesionalismo con el que enfrentaba los retos laborales. Uno de los momentos más comentados por su carga afectiva fue el fallecimiento de artistas emblemáticos de la televisión mexicana, como Edith González, con quien compartió escenarios en distintos momentos de su carrera. Aunque no ofreció declaraciones extensas, su presencia en homenajes y su actitud respetuosa dejaron claro el profundo reconocimiento por quienes marcaron una época en la industria. Estas despedidas, sumadas a las vivencias familiares, definieron una etapa en la que el actor se volvió aún más introspectivo. Los silencios se transformaron en una forma de procesar lo vivido, de valorar lo que permanecía y de aceptar que la vida, incluso bajo la luz de los reflectores, también está hecha de pérdidas que nadie puede evitar. Y mientras avanzaba en este camino personal, comenzaban a surgir nuevas reflexiones y desilusiones que revelarían facetas todavía más humanas de su historia. Las pérdidas y despedidas que marcaron los últimos años de César Évora no solo despertaron reflexión, sino que también abrieron la puerta a una etapa de profunda introspección. Tras vivir momentos de incertidumbre personal, el actor comenzó a revisar con serenidad los distintos capítulos de su vida: la infancia distante, la migración, la construcción de una carrera desde cero y la necesidad constante de adaptarse a un medio que evoluciona sin detenerse. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, fue moldeando un carácter que el público quizá no percibía desde la pantalla. Évora entendió que la estabilidad emocional en una profesión tan exigente requiere aceptar las desilusiones con madurez. No todos los proyectos llegan, no todas las expectativas se cumplen y en ocasiones el silencio profesional es simplemente parte del ciclo natural de una carrera longeva. La presión mediática, que en ciertos momentos generó rumores infundados o interpretaciones erróneas, también le enseñó la importancia de mantener firme su identidad. A diferencia de otros artistas que respondían directamente a comentarios o especulaciones, él optó por la discreción, una actitud que con el tiempo se convirtió en su sello personal. Esa forma de actuar lo mantuvo alejado de controversias y permitió que su imagen pública conservara la solidez que lo caracteriza. Al mirar atrás, el actor reconoció que la distancia con su padre en la infancia dejó una huella emocional que, de alguna manera, influyó en su vida adulta. Esa experiencia temprana lo llevó a ejercer la paternidad con un equilibrio distinto, intentando evitar los vacíos que él mismo vivió. En entrevistas breves, mencionó que cada desafío lo había llevado a valorar más el tiempo y a priorizar lo realmente importante, como la familia, el bienestar personal y la coherencia con sus valores. Su presencia en homenajes dedicados a figuras emblemáticas de la televisión, como Christian Bach, también reflejó su sensibilidad ante la pérdida de colegas con quienes compartió escenas, escenarios y años de trabajo. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, era evidente que estas despedidas despertaban un sentido de respeto y gratitud por quienes, al igual que él, formaron parte de la historia de la televisión latinoamericana. Hoy, con una trayectoria sólida y aún vigente, César Évora parece transitar una etapa en la que la serenidad y la reflexión ocupan un lugar central. Las desilusiones no quebraron su vocación, por el contrario, la fortalecieron. Le permitieron comprender que el verdadero éxito no reside únicamente en la cantidad de proyectos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo a lo largo del tiempo. Y mientras esta madurez se hacía más visible, se acercaba un momento crucial: el reconocimiento del valor real de todo lo vivido y la definición del legado que, sin buscar protagonismo, dejaría en la industria y en el corazón del público. Tras décadas de trabajo continuo, reflexiones profundas y momentos que pusieron a prueba su fortaleza emocional, César Évora transita hoy una etapa marcada por la madurez y la claridad personal. A sus más de 60 años, el actor continúa participando en producciones televisivas y mantiene proyectos confirmados para los próximos años, demostrando que su compromiso con la actuación permanece intacto. Ya no busca únicamente protagonizar grandes historias, sino aportar experiencia, equilibrio y una presencia que enriquece cada producción en la que participa. Su figura se ha transformado en un referente de disciplina y coherencia dentro de la industria.
Aquellos desafíos que enfrentó, la migración, la distancia familiar, la presión mediática y los momentos de silencio profesional, se han convertido en parte esencial de su legado. Hoy, más que nunca, entiende que el éxito no depende solo de la popularidad, sino de la capacidad de mantenerse fiel a los valores que lo guiaron desde el inicio. El público, que lo ha acompañado durante tantos años, continúa expresando admiración por su trayectoria y respeto por la manera en que ha sabido manejar cada etapa de su vida. Su historia es una muestra de resiliencia y crecimiento constante, contada sin estridencias, con la serenidad de quien ha aprendido a valorar cada capítulo vivido. Si quieres seguir informado sobre figuras que han dejado una huella tan profunda en el mundo del entretenimiento, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos reportajes y actualizaciones sobre las personalidades que han marcado nuestra pantalla durante generaciones.